Muy bien, continuamos con nuestra clase de la santificación. Si usted nos visita por primera vez, queremos decirle que esta es una iglesia confesional, o sea, confiesa algo, pero lo confiesa de acuerdo a la palabra de Dios, no porque nosotros lo inventamos. Y esto es un documento histórico, 1689, pero que tuvo, obviamente, y si estudiamos la historia, sus antecesores, pero finalmente esta es la segunda edición, vamos a decirlo así, que salió, y desde ese tiempo cristianos, creyentes y especialmente los bautistas reformados han estudiado estas doctrinas que nos distinguen, y damos gracias a Dios por esas enseñanzas que están ahí. No es en ningún momento un documento infalible, solo la Biblia es infalible, pero nos guían, nos ayudan y establecen un conjunto de doctrinas por las cuales podemos tener una guía, podemos tener un buen camino, nos ayuda en la defensa y en nuestro crecimiento como iglesia. Entonces, eso es una confesión de fe, confesamos estas verdades de la Biblia y una de esas es la santificación. Capítulo 13, si usted necesita una confesión, eso es lo que muchas iglesias dicen, ¿qué creemos? Bueno, esto es lo que creemos como iglesia acá. Capítulo 13 es de la santificación. Si usted quiere un librito de estos, puede solicitarlo al final. Creo que el hermano Franklin Rojas tal vez le puede facilitar una así. Espero que tengamos ahí algunas todavía. El segundo párrafo, estamos en esta mañana, ya terminamos el primer párrafo, son 3 en este capítulo. Y dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El párrafo 1 nos dejó claro que la enseñanza bíblica dice que morimos al pecado una vez para siempre en la conversión. Romanos 6:2 dice, porque hemos muerto al pecado. Porque o no sabéis, dice la Biblia, o no sabéis, ¿verdad? Ese que está ahí en la palabra de Dios. Y además también sigue diciendo, porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces indica dos cosas pasadas. Algo pasó al ser unidos a Cristo. Hemos muerto al pecado y hemos sido libertados del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y la frase que tenemos ahí era, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Así dice, es destruido. ¿Quién? Y no solo Dios, solamente Él tiene poder para destruir el pecado. Porque Él es Dios, para vencerlo. Y así fue. Entonces, esto pasa cuando morimos. ¿Cuál es el resultado de morir al pecado? ¿Qué pasa cuando una persona muere al pecado? Buscamos Romanos 6:4, un momento. Buscamos Romanos 6:4. Cuando una persona muere al pecado, al estar unido a Cristo en su muerte, ¿cuál es el resultado? Romanos capítulo 6, versículo 4. Está al puro final del verso. ¿Cuál es el resultado de haber muerto al pecado? ¿Qué pasa inmediatamente? Una vida nueva. Una vida nueva. Todo aquel que ha sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección tiene una vida nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva vida. Eso es. El párrafo 1 también nos señaló la forma en que esto pasó al ser unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Pero esa santificación, aunque es algo que sucede en la conversión, continúa. O sea, sucedió, pero continúa y debe ser evidente que sin este inicio nunca podría progresar. Entonces ahí tenemos las palabras en el párrafo 1, debilitadas y mortificadas más, y ellos son más vivificados y fortalecidos. O sea, eso indica que la santificación continúa. Tuvo un inicio, pero continúa. Nos indican claramente que la santificación continúa. ¿Por cuánto? Por toda la vida. Vamos a buscar Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué?
La santificación. Entonces, si se libertó, murió al pecado, pero ¿qué hay un fruto? La santificación continúa por toda la vida. Entonces, aquí les he puesto un cuadrito ahí. Yo espero que más o menos ejemplifique lo que es nuestra vida. Entonces, ahí ustedes pueden ver, bueno, al lado, a su izquierda, tienen allá esclavos del pecado. Así es la persona sin Cristo, incrédulo sin Cristo y está muerto. Entonces, en esa condición, él está ahí, no puede hacer nada hasta su conversión, hasta que sea unido a Cristo. Y se le da entonces vida nueva por el poder de Dios, unido a Cristo. Y en ese momento, pasa entonces a una vida cristiana. La vida cristiana, ahí tenemos en la segunda parte, en el medio. Y en esa vida cristiana él vive en una práctica de santidad y una lucha constante. Así vive el creyente. Ven ahí que no es una línea recta, se levanta, cae, pero siempre asciende. Se levanta, pero siempre asciende. Y ahí va, siguiendo. Crecimiento en santidad, por eso diría crecimiento, no decae. Peligro cuando hay decaimiento. No, la vida del cristiano crece. Como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del cristiano, va en aumento. Después tenemos allá la perfecta santidad. ¿Cuándo pasa eso? Ya, y debemos de ver la muerte como una bendición entonces, ¿verdad? Para el cristiano la muerte no es un problema, sino es ese estado con Cristo por siempre. Entonces el Señor se asegura que eso suceda. Eso, el Señor se asegura que eso suceda. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Él la perfeccionará. Camina esa vida, sigue adelante y llega a esa vida de santidad por la eternidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Herencia con los santos. Herencia con los santos. Esa perfecta santidad. Entonces más o menos ahí, para que vean cómo de forma gráfica tal vez, cómo vemos esa vida de santificación. Entonces entramos a lo que es la santificación progresiva. El párrafo 2 ya entra en esa lucha y en esa santificación progresiva. ¿Cómo se da ese medio ahí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Y quiero hacer una aclaración entre lo indicativo y lo imperativo. Vamos a 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. Ahí está, si alguno no tiene Biblia, pero si no podemos buscarlo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tenemos nosotros una indicación. Dios dice, ustedes son nación santa. Los que están en Cristo, los que han sido salvados, los que han sido... Ustedes son nación santa. No es nación santa por haber nacido en Israel, es por estar en Cristo. Esos son. Ese es el verdadero Israel de Dios. Entonces, ahí está el indicativo. Es lo que somos en Cristo, una nación santa. Y ahora 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice... Bueno, si usted ve el capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Entonces, ahí tenemos esa parte, podemos decir, indicativa. Ahora, en el versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aunque nosotros vemos aquí en 1 de Pedro cómo se corresponde o cómo responde el cristiano a la nueva vida, cómo responde, pero hay que nada más quería hacer esta aclaración porque tal vez a veces en los mensajes de Pedro, tal vez quedó esa duda. Primero siempre es el indicativo. Dios dice, ustedes son eso y en base a lo que son, entonces tienen que vivir así. Porque ustedes han sido santificados, sean santos. Vivan lo que son, eso es, vivan lo que son. Sed santos porque yo soy santo, eso es lo que está diciendo, es el imperativo, sed santos.
No podemos ser santos si primero Dios no nos ha hecho santos. No podemos ser santos si Dios nos ha hecho santos. Entonces el indicativo siempre es primero. Vamos a buscar Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué vamos a obedecer? ¿Por qué vamos a ocuparnos en nuestra salvación? Porque Dios hace en nosotros. Dios produce eso en nosotros. ¿Ok? Dios produce en ellos eso. La santificación siempre será un asunto de gracia. No será cuestión de añadir obras o esforzarse por sí mismo. Siempre será en dependencia del Señor. No hay indicativo sin obediencia al imperativo. Alguien que no desea obedecer al Señor en progresar en la santidad es porque no hay indicativo. Si usted ve que una persona no quiere progresar en santidad, no ve usted un crecimiento en santidad, no asuma que es creyente. Se está engañando. Los cristianos siempre van a progresar en santidad, con sus caídas y sus debilidades, pero siempre, siempre van a anhelar la santidad y van a buscar la santidad, porque en ellos está esa simiente, ese nuevo nacimiento, ese poder de Cristo, el Espíritu Santo está en ellos. Por eso es que siempre van a buscar la santidad. Nadie puede decir estoy santificado si no se ocupa en morir cada día al pecado, sin luchar y ser santificado. Nadie puede decir estoy santificado. No, ¿y su lucha? ¿Dónde está? No se puede decir. Entonces, traigo un cuadrito acá nada más para que recordemos algunas cosas. Justificación y santificación. Son dos palabras importantes. Recuerden que a la justificación sigue la santificación, pero no significa que son separadas. Nada más que no puede haber santificación si no hay justificación. Es lo que quiere decir. Entonces, algunas cosas importantes para recordar. Ambas proceden de la libre gracia de Dios. Ambas. O sea, usted no es santo porque, no, es por la gracia de Dios. Soy justificado por la gracia de Dios. En segundo lugar, ambas son gran parte del plan de salvación de Cristo en su pacto eterno. El Señor determinó no solo justificar a su pueblo, sino santificarlo. O sea, ambas son parte del plan de Dios. No se pueden separar. En cuarto lugar, ambas empiezan al mismo tiempo. En el momento que una persona es justificada, comienza también la santificación. Aunque a veces no lo note muy evidentemente, pero comienza esa vida de santificación, esa lucha y esa vida progresiva. Entonces quiero decirle algo aquí, si usted nos visita en esta mañana. Hay personas que dicen, vea, es que yo tengo que cambiar unas cosas de mi vida antes de comprometerme con las cosas de Dios. Eso es un engaño, es el engaño del corazón. Usted nunca va a poder superar eso. Venga a Cristo así como están sus pecados. Es el Señor que lo va a libertar y es el Señor que lo va a santificar. Porque si no, usted no le está creyendo a Dios, usted es un incrédulo. Deje esa incredulidad y entréguese a Cristo. Y entréguese a Cristo. Entonces ambas empiezan. Quinto lugar, ambas son necesarias para la salvación. Jamás nadie irá al cielo sin un corazón regenerado y sin el perdón de sus pecados, sin la sangre de Cristo y sin la gracia del Espíritu, sin disposición apropiada para gozar de la gloria y sin el título para la misma. Si no son santos aquí y no quieren ser santos allá, ¿cómo van a tener herencia entre los santificados? Y entonces, ¿qué espera? Si ya para esa persona aquí no es un gusto vivir con Cristo y serle obediente, ¿qué va a hacer allá en el cielo? Porque lo que vamos a hacer allá es servir a Cristo y vivir para Él y servirle por siempre y adorarle. Entonces, esta santificación nos prepara para esa vida con Cristo por siempre. Y la próxima semana les voy a traer
las diferencias entre santificación y justificación para que las veamos también. Y eso es porque eso es importante. Bueno, vamos a hablar acerca de la lucha con el pecado, porque es el párrafo que nos toca, el párrafo 2. Entonces, en el párrafo 2 dice lo siguiente: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas las partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Guerra. Aquí en Costa Rica la palabra guerra no nos suena, ¿verdad? Porque no hay un ejército y ya, bueno, no sé si alguno todavía aquí es del 48, no sé, pero que fue la guerra que hubo aquí, una pequeña guerra, ¿verdad? Ni comparada a las guerras que se han vivido en otros tiempos, pero así físicamente no hemos visto, aunque nosotros vemos una terrible guerra, una guerra espiritual, vemos guerra de esa oposición del hombre contra la verdad de Dios. Ellos detienen con injusticia la verdad de Dios. Hay una guerra. Ese vecino que está inconforme con su forma de vivir, o ese jefe, o ese compañero, no tenemos lucha contra carne y sangre, acuérdese. Eso es una lucha espiritual. Pero este capítulo toca de la lucha contra la carne, porque el cristiano tiene lucha contra el diablo y contra el mundo, pero particularmente aquí nos está hablando de una guerra contra el pecado que aún mora en el creyente, que aún mora. Los cristianos vivimos en una continua guerra. La causa de esto es que seguimos siendo pecadores. Ya no somos esclavos del pecado, vivimos en un cuerpo de muerte y aún teniendo un corazón regenerado es vulnerable al pecado. Capítulo 6, párrafo 5 de la Confesión de Fe dice así: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderamente y propiamente pecado. Y le voy a decir una cosa más: si el pecado en el impío, en aquellos que se obstinan en sus corazones de rechazar la verdad de Dios, es algo terrible, porque Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Ahora tenemos una persona que es salvada, que es limpiada. El pecado deja de ser diferente en el creyente. No, el pecado sigue siendo pecado. ¿Y qué es lo más terrible de esto? Que ya usted conoce, si usted está en Cristo, lo que Dios odia y lo que Dios ama. Por eso Dios trata con dureza, una dureza amorosa y disciplina a aquellos que ya son de Dios. Porque es más terrible conociendo que no conociendo las implicaciones de lo que es el pecado. Pero así es, vamos a buscar varios pasajes. Mateo 26, 41. Vamos a dedicarnos a buscar un ratito. La misma palabra de Dios nos hable de esa condición como pecadores, a pesar de haber sido salvados y limpiados. Mateo 26, 41. El Señor está justo de ir a la cruz, está con sus discípulos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne es débil. Los apóstoles, los testigos de Cristo, aquellos que el Señor había escogido para sí. Y les dice: el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren. Y esas palabras continuarán por el resto de los tiempos hasta que Cristo venga para su pueblo. Su pueblo va a tener siempre que velar y orar, siempre. Salmo 133. Salmo 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esa es una promesa de Dios. Si usted no cree que hay perdón, sí hay perdón. Sí hay perdón. Pero vea lo que está diciendo. Mirares a los pecados. Somos pecadores. En ti hay perdón. Si no fuera necesario el perdón es porque no hay pecado. Pero hay pecado, entonces se necesita el perdón.
Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Está después de Proverbios. Eclesiastés 7:20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, no hay. Todos son pecadores. Romanos 7:14-25. Este es el pasaje como más claro, ¿verdad? Uno de los más claros, aunque hay muchos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo se amplía en esta explicación 7:14. Entonces, por favor, sigamos la lectura. Nos será de gran ayuda. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Un pasaje muy claro acerca de que somos pecadores y nuestra condición, a pesar de haber sido salvados. Y cuando digo que somos pecadores, no es que vivimos en el pecado, es que esa es la condición en la cual podemos ser atraídos por nuestra propia corrupción hacia el pecado. Pero no vivimos en esa práctica, pero es la condición. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3:2. ¿Okay? Dice así la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Cuando nosotros vamos al Señor en las noches, deberíamos decir: Señor, ¿a quién ofendí yo hoy? Perdóname. Son muchas mis ofensas, no solamente a ti, sino a las personas. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Colosenses 3:5 al 6. Colosenses 3:5 al 6. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y uno más, segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Dice así. Dice: por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Vean que es algo de día en día. Tenemos una naturaleza dispuesta al mal y un corazón débil e inestable. Nuestro corazón nunca se verá libre de imperfección en este mundo. Debemos admitir que los restos del pecado permanecen en nosotros en mayor o menor grado hasta el día de la muerte. No tenemos otra opción sino la mortificación del pecado día con día. Debemos de guardarnos de dos errores en esto. Uno es el perfeccionismo y otro es el fariseísmo. ¿Qué es el perfeccionismo? ¿Qué es esto del perfeccionismo? Ok, esta enseñanza dice que es posible alcanzar la perfección en esta vida. Eso es lo que dice. Los que afirman esto dicen que los creyentes alcanzan en esta vida un estado en que cumplen con los requerimientos de la ley bajo los cuales viven ahora, o bajo aquella ley que fue ajustada a su actualidad, a su actual habilidad y a sus necesidades, y en consecuencia están libres de pecados. Eso es lo que dice el perfeccionismo.
Ya, somos perfectos. Ya Cristo murió por los pecados, ya somos perfectos. Entonces ya no hay pecado en nosotros. ¿Quiénes creen así? Teólogos como Mann, Charles Finney, hay otro ahí de un apellido raro. ¿Quiénes han enseñado cosas como estas? Los pelagianos, católicos romanos, arminianos, quietistas. Los quietistas son los que aquellos dicen, no tengo que hacer nada. Dios todo lo hace Dios en mi vida, entonces no tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar en nada, no soy responsable. Los cuáqueros, wesleyanos. Por ejemplo, en los pelagianos niegan la corrupción inherentes en el propio cuerpo, en el hombre, y dicen que el pecado es algo externo. No, el pecado no está en mí, es algo externo. Yo soy afectado por las cosas de afuera, pero no, en mí ya no hay pecado. Los wesleyanos y arminianos, en relación al concepto de la ley, sostienen que no se trata de la ley moral original, sino de los requerimientos del evangelio o de la nueva ley de la fe y de la obediencia evangélica. Los creyentes no están obligados a cumplirla. Entonces dicen, ley moral, no. Eso no se necesita ya. Entonces, nada más lo que Dios manda en su evangelio. Entonces, sí, pero ¿acaso Dios en algún momento? Entonces, lamentablemente son personas que creen de esa manera. Objeciones al perfeccionismo. Es insostenible. No hay quien no peque. Ya vimos Eclesiastés 7:20. Y Primera de Juan 1:8 dice que todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. La lucha entre la carne y el espíritu es una afirmación bíblica. Es una afirmación bíblica. Busquemos Gálatas 5. Gálatas 5. (16) Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. En tercer lugar, la confesión de pecado y la oración por el perdón se requieren continuamente. Primera de Juan 1:9. Los santos confiesan sus pecados. Busquemos un momento Daniel capítulo 9 versículo 16. Daniel. Este siervo de Dios, este profeta del Señor, un hombre que anduvo en la rectitud de su corazón, y su oración debe de conmovernos. 9:16 dice, y vea, esta es la forma en que uno ora cuando ora por el pueblo, ora esa oración pública de confesión de los pecados. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados. Y entonces yo no digo ustedes, no, yo digo nosotros, nuestros pecados. Y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Y usted puede leer más de esa oración. Entonces, así es. Salmo 32:5 nos habla también de esto. Podemos buscarlo un momento, el Salmo 32:5. Ahí tenemos a David confesando sus pecados. Salmo 32:5. Dice así, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué pasaje más hermoso. Entonces nos habla de esa realidad. Requerimos el perdón de Dios. En cuarto lugar, las perfecciones rebajan las reglas de la ley para hacer creer que el pecado es externo y sostener su teoría. Estas perfecciones dicen frases como libertad de todo pecado, y después dicen libertad de todo pecado consciente. Entonces ahora tiene que ser consciente, ¿verdad? Entonces buscan rebajar el estándar bíblico de la ley. Dios dice esto es pecado y es pecado para todos. Es pecado para todos. ¿De qué somos guardados al no creer en el perfeccionismo? Guarda al cristiano humilde,
contra la esclavitud de sentir que porque aún lucha contra el pecado es un cristiano de segunda categoría, o quizá no es un cristiano en lo absoluto. El verdadero cristiano lucha. No hay perfección sino hasta que estemos con Cristo. Pero el cristiano lucha. No es un cristiano de segunda clase. El problema, como les he dicho, no es la lucha, es si usted ama el pecado. Ese es el problema. Pero el que está luchando no. Está haciéndolo morir. Está luchando contra eso. Muy bien. Otra cosa del cual debemos guardarnos es el fariseísmo. Los fariseos pretendían cumplir todos los requerimientos de la ley y por lo tanto creerse limpios y salvos, guardando orgullo y al mismo tiempo perversidad por el cumplimiento externo de la ley. Ellos decían, yo la guardo externamente, pero por dentro eran adúlteros, mentirosos, ladrones, avaros, incrédulos. La santificación trata con nuestro pecado, nos enfrenta a la realidad de encarar nuestra condición como pecadores y nos lleva constantemente a la obediencia de la ley, a la dependencia de Dios para vencer el pecado, según los medios bíblicos que nos ha dado, cuando confiando finalmente en su gracia y no en nosotros mismos. Entonces, las características distintivas de la santificación. Las características distintivas de la santificación. El primero es las raíces de esta lucha. ¿Dónde están las raíces de esa lucha? ¿Dónde están? ¿Dónde se efectúan? ¿Hacia dónde se meten? Pues están primeramente, como dice el párrafo 2, esta santificación se efectúa en todo el hombre. En todo el ser. No es una parte de nuestra vida y toda y otra no. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces afecta el alma y el cuerpo. Si el hombre interior es cambiado también el externo. El alma, el entendimiento, la voluntad, las pasiones y la conciencia. El cuerpo, ojos, la boca, los oídos, las manos, los pies, la forma de actuar y hasta el vestido. Y cuando lo digo los ojos, no me refiero específicamente al órgano como tal, o cuando digo los pies o digo las manos, porque con sus manos usted puede matar, igual lo puede hacer con sus pies. O sea, pero en la Biblia habla de una manera que nos hace ver cómo todo nuestro ser está involucrado y vamos a ver cada una de esas partes. Vamos a hablar de todo eso, pero al fin es todo el ser en relación al cuerpo o al alma. Todas las actividades diarias, el trabajo, el hogar, la vida familiar, nuestros entretenimientos, negocio, estudio, la vida de comunión de la iglesia, nuestro servicio. Entonces todo nuestro ser. Y vamos a comenzar a tocar la familia, ser santos en la familia, ser santos en nuestros pensamientos, ser santos en nuestros negocios, ser santos en muchas áreas de nuestra vida. Y vamos a comenzar a verlo a partir de la otra semana. Pero quiero dejarles esta realidad que escribió un siervo de Dios llamado Juan Carlos Ryle, uno de mis escritores preferidos, y quiero leer acerca de esto, acerca de esa lucha y de esa guerra. Quiero leerles acerca de eso. Escribió un libro que se llama El secreto de la vida cristiana, no sé si alguno lo ha leído, un libro muy hermoso. Dice así: el verdadero cristianismo es una lucha. Notemos bien la palabra verdadero, pues hay mucha religión y profesión de fe en el mundo que de cristiana solo tiene nombre. En realidad no es un cristianismo verdadero y genuino. Es un cristianismo que satisface las conciencias de aquellos que espiritualmente duermen y que tienen aspecto de validez, pero en realidad es moneda falsa. No es aquello que hace 20 siglos se llamaba cristianismo. Elevado es el número de personas que en el día domingo van a las iglesias y capillas y que se llaman a sí mismos cristianas. Sus nombres están escritos entre los bautizados. Su ceremonia matrimonial tuvo lugar en la iglesia y desean morir cristianamente y ser enterrados de la misma manera.
Pasan como cristianos mientras viven, pero en la religión que profesan, el elemento de lucha brilla por su ausencia. No saben nada de lo que sea la contienda espiritual y el esfuerzo de una profesión de fe genuina. Tal cristianismo puede satisfacer al hombre carnal, pero no al cristiano de la Biblia, por más que nos tilden de poco caritativos en nuestras aserciones. No es la religión que el Señor Jesús fundó y que sus apóstoles predicaron. No es la religión que produce verdadera santidad. El verdadero cristianismo es una lucha. Dios nos haga entender esto, que se lleven eso en sus corazones. El cristianismo verdadero es una lucha. La santidad es una lucha. Y vamos a hablar de eso detenidamente. Vamos a Romanos capítulo 6, que es la próxima semana. Necesitamos tener memorizado hasta el versículo 14 para poder participar en las rifas. Va a ser una biografía igual, una biografía y otro libro en relación a la santidad. Entonces vamos a leerlo, ¿está bien? Todos juntos. Entonces, al unísono todos, 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor les bendiga.